ya os ha introducido un poco Alberto, pero os quiero presentar a Javier Amores, que es el director de la Catalan Water Partnership, a Fernando Morcillo, el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos, o AEAS, como lo conocemos todos, y a Enrique Cabrera, a quien ya habéis podido ver esta mañana abriendo estas jornadas, que es el vicepresidente de la International Water Association, o la IWA, que también tenéis nombre. Bueno, después de este día de charlas, de soluciones, de pensar en agua, como seguro que todos vosotros pensáis constantemente, llega el momento de las conclusiones y de ver qué hacemos y cómo, porque hemos visto muchísima diversidad, oferta, posibilidades, pero vamos a entrar en harina cuáles son los retos, cuáles son las barreras y las limitaciones. Vamos a empezar, si os parece, por Enrique, que te tengo aquí cerca y además así hablando más en general. Bueno, pues gracias por la pregunta. Bueno, en el evento en que comentaba al principio de la mañana, un poco que estuvimos en una conferencia recientemente de IWA, hicimos de hecho esa pregunta a profesionales que estaban en el evento, que cuáles eran los retos, ¿no? Cuáles eran, digamos, las dificultades para empezar la digitalización. Y casi todos concluyeron que la mayor dificultad ahora mismo está en las personas, que no es un problema de tecnología, que no es un problema de recursos, sino que es un problema de personas y de cultura. Es decir, de que en los operadores, pues evidentemente nos hablaban antes de cómo las nuevas generaciones son nativas digitales, pero evidentemente hay una fuerza de trabajo que además yo creo que en todo el mundo es bastante senior, ¿no? No voy a decir vieja, pero es bastante senior. Y yo creo que hace falta primero, digamos, cambiar esa cultura y aceptar que esto es algo que viene para quedarse y que seguramente, como decía yo antes en la ponencia, va a hacer falta cambiar un poco el chip. Y luego hace falta también una capacitación. Es decir, muchas de las cosas que hemos estado escuchando hoy son nuevas. Y el aplicarlos y el sacarle todo el jugo a todas estas tecnologías maravillosas requiere entender lo que se está haciendo. Igual que también yo creo que es importante pensar que esto no va a solucionar o no va a excluir que sigamos sabiendo de lo que hemos sabido toda la vida, la hidráulica y las matemáticas y la física y las finanzas y la química, ¿no? Pero que vamos a tener que capacitar, digamos, al personal de los operadores, yo creo que es clarísimo. ¿Coincides con Enrique, Fernando? Sí, perfectamente. Creo que el cambio cultural es el problema quizá mayor. El acercamiento, hay que contar que el sector del agua es muy multidisciplinar y el acercamiento ha venido de muchas maneras. Estamos los ingenieros más clásicos hidráulicos, por así decir, o los ingenieros sanitarios. Luego entraron, lógicamente, los químicos, los biólogos, los medioambientalistas, en fin. Y todas esas aproximaciones, colateralmente está lo digital, no está desde el inicio. Y entonces, ahora hay una nueva generación en eso. Es verdad que ya el sector es muy senior y, además, sobre todo, el sector es muy convencional o muy, vamos a decir, costumbrista, ¿no? Y entonces, eso supone un reto importante, ¿no? Hombre, yo quería insistir también en otra cosa. El sector nuestro, el sector del agua, curiosamente, lo dijiste al principio, es un sector, es un terreno abonado a este mundo. ¿Por qué? Pues porque por razones de esa multidisciplinaridad, por razones de la posición, digamos, geográfica compleja de muchas instalaciones, hace que hemos tenido desde hace mucho tiempo, casi desde el inicio, es decir, bueno, yo me acuerdo cuando se hablaba de esto y como tuve una trayectoria, digamos, de profesional en el canal de Isabel II. El canal de Isabel II es la empresa que primero tiene teléfono en Madrid, porque tenía que conectarse con unas unidades que entonces eran presas, donde se acumulaba el agua en la sierra, que estaban a 60, 70 kilómetros, y claro, con los medios que había entonces, pues había que tener un cable para conectarse. Y entonces
Pues es la primera industria que tiene teléfono por esas razones. Claro, también es luego de las primeras que tiene comunicación de otro tipo, vía radio, cerrada, propia, etcétera. Pero el sector en ese sentido está muy dispuesto a aceptar esas cosas porque lleva una trayectoria muy grande de conocimiento de ello. Luego encima se suma el que tenemos instalaciones industriales, con lo cual, es decir, las ETAP o las EDAR, con lo cual los SCADAs, los sistemas industriales también son muy cercanos. Entonces, ese es un elemento sustancial que permite, al estar muy abonado, que podamos tener un recorrido. A la suma de la cultura, yo creo que hay otras dos condiciones y que no me gustaría que se me olvidaran en el asunto este. Está, por un lado, las dificultades de recurso económico que podemos tener, y está, por otro lado, un elemento que quizá hoy ha pasado por encima, por lo menos en los tiempos en que yo he estado aquí en la sala, que es la ciberseguridad. Yo creo que sin eso hoy, sin ese enfoque, cometeremos un grave error de futuro. Ciberseguridad en todos los elementos de transición, quiero decir, de la sensórica, en las comunicaciones, en los receptores, en el software, en todo. Y ese es un elemento fundamental. Y el otro es que yo estoy identificando que hay dos marchas en nuestro sector. Están los líderes y los entidades profesionalizadas que se dedican al agua, que conocen el agua, y luego en nuestro sector, en el ámbito urbano puramente, pues hay todavía pues una forma de hacer muy tradicional, que casi podríamos decir del siglo XIX más que del XX, en la cual sin duda también se podría avanzar en estos temas de digitalización porque hay soluciones muy adaptadas como usuario y por lo tanto lo podrías emplear, pero que están muy lejos de entender quizá los retos y los objetivos que hay que plantearse, porque son diferentes a los que habitualmente teníamos y en ellos el tema de calidad es fundamental. Entonces, a la suma del elemento personas o cultura, ¿no?, que consiste también en que tenemos que dar el paso, muchos de nosotros, a ser gestores de cosas más generalistas, más que especialistas, que también son necesarios, pero que la visión muy global se impone, las plataformas globales también se imponen o se impondrán, y en ese cambio cultural, más las necesidades de reforzar los recursos económicos, la ciberseguridad y esa brecha entre lo profesional y lo menos adaptado, pues hay que saberlas enfocar y resolver en el futuro. Recojo dos guantes que me he sentido completamente interpelada. Uno es la necesidad de un evento sobre digitalización y ciberseguridad. O sea, tiene que pasar, tendremos que hacerlo. Y recogiendo el otro guante que lanzabas, Fernando, sobre la inversión, te quería preguntar, Xavier, desde la Catalan Water Partnership, ¿cómo vivís la inversión? Yo creo que los factores que se han comentado anteriormente como retos son claramente los que han mencionado anteriormente. De hecho, recuerdo incluso un estudio que hizo la Global Water Intelligence, que creo que el primer factor que ponía era no la resistencia al cambio del staff, ¿no? Es decir, que no era directamente que les costara o que fuera difícil o el aprendizaje, no, la resistencia al cambio, ¿no? De cómo se resisten, y la ciberseguridad también aparecía. Y el tema de inversión yo creo que también tiene que ver un poco con este punto que comentas, ¿no? Cómo podemos conseguir que se mantenga una cierta inversión en un marco de estabilidad. Es decir, el sector pide indefectiblemente que haya una cierta estabilidad en el tipo de inversiones y que podamos ir más allá a veces de los proyectos pilotos, que creo que también es otro de los retos cuando asumimos la digitalización, que se trabaja mucho en tipo de proyectos muy determinados para resolver una parte de la problemática, pero esa integración tanto vertical de toda la cadena de valor, que es imprescindible,
en un sector como el nuestro, que está todo conectado entre ellos y que dependemos, ¿no? La alta de la baja, las ideas de las etapas, de la gestión, a veces habla de Smart Cities, pues cómo gestionamos todo el conjunto de la ciudad, haya ese punto de integración y también la integración, digamos, podríamos llamar, dentro de la propia empresa, ¿no? Al final, que la digitalización vaya más allá de simplemente la parte directiva y pueda ir hasta los operarios, ¿no? Yo creo que ahora hay una gran oportunidad. Hablamos mucho de todos los fondos vinculados a la transición digital, a la transición ecológica en el marco de los Next Generation. Y yo creo que ahí como sector, dada nuestra importancia, no solo, quizá no a nivel de indicadores económicos puros y duros, que probablemente si hemos de competir con otros sectores industriales, pues seguramente nos verán pequeños, pero sí como un sector estratégico clave. El agua tiene un elemento geoestratégico importantísimo en un país con estrés hídrico como el nuestro, aún mayor. Y además, no solo porque seamos un sector importante, sino porque podemos ser un sector motor de crecimiento porque estamos bien posicionados. Es decir, España aparece siempre en indicadores relativamente elevados como país líder en muchos de los factores claves cuando hablamos de gestión del agua. Con lo cual yo pienso que esa inversión que hemos de ser capaces de trasladar a todos los stakeholders que participan, desde las administraciones públicas, los privados, pero también aquellos actores que sean capaces de incentivar la innovación. La digitalización y la innovación van de la mano. Hoy prácticamente no hay proyecto de investigación y desarrollo de lo que sea, de economía circular, de reutilización, de nature-based solutions, de cualquier ámbito en el cual no haya una capa digital. Por tanto, yo creo que ahí tenemos también una palanca para intentar movilizar y posicionarnos el conjunto del sector y poderle comunicar a las administraciones cómo lo importante va a ser la digitalización para nuestro sector y para el país también. Enrique, me parecía que querías decir algo. No. Pues entonces continúo con la... no se ha mencionado todavía y hablando de inversión y no se ha mencionado todavía la colaboración público-privada. ¿Cuál es el papel que debe jugar en esta transición digital? ¿O cómo lo veis vosotros? Yo creo que es fundamental. O sea, vamos a ver eso. Es que además en España, yo creo, bueno, en todos los ámbitos, pero el que más conozco yo, que es el ámbito urbano, es que parece que esto se ha inventado ayer. Y esto tiene más de siglo y medio de historia en España. Es decir, y está súper permeado y súper enlazado una cosa con la otra. Entonces, claro, ahora se plantean nuevos retos de nuevas formas, ¿no? Y en esto la iniciativa privada, digamos, es muy pionero, pero al mismo tiempo los grandes desarrollos de los smartphones y tal son muy públicos también, si se analizan. Es decir, se ha metido muchísimo dinero público para este tipo de cosas. Entonces, el convivir con ellos es fundamental, no se puede dejar a ningún actor fuera y es básico, ¿no? De hecho, se ve la dinámica muy innovadora de lo privado, porque lógicamente es más ágil, y al mismo tiempo pues las administraciones también están teniendo en consideración eso, quizá no tanto en la fórmula, en este momento de coyuntural, por así decir, quizá no tanto en la fórmula clásica de la colaboración público-privada, pero sí la necesidad de que la digitalización esté muy presente. Daré un dato que supongo que todos conocemos, pero que me parece relevante a estos efectos. El MITECO, al cual nos hemos quejado y nos hemos decepcionado con él en el sentido del poco dinero que va a aportar para el agua de los fondos de recuperación, pero de los 700, por así decir, un poquito más de 700 que se va a dedicar en ciclo de 3 años y tal, expresamente para esto, hay que contar que casi 300 van a ser a digitalización. Casi 300. Es verdad que los va a enfocar a una prioridad que tiene el propio Ministerio, que es decir, en su día fuimos pioneros con los SAIs y los SAICAS para conocer la calidad del recurso y la cantidad que teníamos y tal, y eso está totalmente obsoleto, hay que renovarlo, pero también en la administración pública, que está sí que es del siglo XIX, no solo por los edificios donde están las confederaciones, sino por los legajos y la cantidad de capacidad que tienen ahí de ser transformadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese interés por la digitalización, que tiene que ir más allá de la propia subvención o presupuestación pública, que tiene que involucrar a más actores y que
y que ahí hay un fermento tremendamente potente, porque además es que esto de la digitalización toca tantos elementos, ¿no? Se han dicho aquí, o sea, es sensórica, son comunicaciones, es, por así decir, inteligencia artificial o simplemente bots, pero cosas que automatizan muchas tareas, etcétera. Todo eso está lleno de soluciones, de posibilidades, de aportaciones de la dinámica industrial y, por lo tanto, es fundamental que eso conviva. Vemos un sector a nivel internacional, Enrique, muy diverso en cuanto a desarrollo. ¿Cuáles podéis identificar como las principales áreas con margen de mejora o cuáles son las cosas a mejorar dentro de... Dentro del sector, ¿te refieres? Sí. Con ayuda de la digitalización. Bueno, yo creo que ahora mismo hay grandes desafíos, ¿no? En el sector. Uno de ellos es el más grande, sin duda, los objetivos de desarrollo sostenible son lo que nos marcan, ¿no? Hay una parte muy importante de la población del mundo que no tiene acceso a agua segura, que no tiene acceso a saneamiento. Y como decía, puede parecer que estas herramientas digitales no tienen nada que ver con eso, pero ponía el ejemplo, por ejemplo, en África, ¿no? donde están consiguiendo que las personas se conecten, porque muchas veces hay resistencia por parte de las personas conectarse a redes, precisamente porque se habilitan nuevas formas, por ejemplo, de micropagos que antes no eran posibles, y entonces, bueno, habían todos estos vendedores de agua ambulante, que es una cosa muy, muy problemática en grandes partes del mundo. Por lo tanto, yo creo que ese reto, si tú me preguntas a otros internacionales, es el primero. Si hablamos de países ya con unas infraestructuras y con unos servicios, digamos, más existentes, que en muchos sitios no los hay, yo creo que el gran reto ahora mismo en el mundo son las infraestructuras. Ahora mismo tenemos en todo el mundo, en España no es una excepción, pero tenemos unas infraestructuras que se han ido deteriorando y, sinceramente, yo no sé en qué momento llegará esto de un punto de colapso de servicios, en algunas partes seguro, ¿no? Que puede no ser simplemente que se rompan las redes, pero puede ser que haya escasez, por ejemplo, de recursos, porque hay muchas pérdidas. Y yo creo que en este caso concreto, y por poner un ejemplo, se está avanzando muchísimo precisamente con las herramientas digitales, ¿no? Todo el tema de gestión de activos, tanto desde el punto de vista de tener mucho más claro el inventario, de tener muchas más claras las predicciones de los fallos y luego de poder... Y quiero ahí reforzar una de las ideas que se ha mencionado ahora, el poder integrar eso en muchas otras áreas, no tan solo del negocio, sino incluso de la ciudad, ¿no? Cuando hoy en día se plantean cómo hay que renovar una red en concreto, pues evidentemente ya no se busca el renovar lo que se ha roto, sino lo que se va a romper. Pero es que si nosotros tenemos precisamente un entorno digital amplio a nivel de ciudad, podemos plantearnos incluso qué calles quiere arreglar el ayuntamiento, el asfalto, para aprovechar que se van a arreglar e intentar cambiar las tuberías en ese momento, porque molesta mucho menos a los vecinos, y de alguna manera todo eso está integrado, digamos, en un entorno digital que nos permite planificar mucho mejor. Y eso es cuando yo comentaba anteriormente que tenemos que aprender a gestionar de nuevo los servicios, es porque tenemos muchas más opciones y mucha más información. Y todas estas variables antes era imposible tenerlas en la cabeza de manera simultánea. Y sin embargo, estos, como decía Fernando, estos gestores que integran toda esta información y la tienes en una sola vista y muy fácilmente consultable y filtrable, lo que nos da son posibilidades que antes no existían para el gestor porque era imposible, cada departamento se ocupaba de lo suyo y, sin embargo, ahora sí que tenemos que ir más a esa gestión de la generalidad. Y claro, yo creo que va a revolucionar esto, la gestión de los servicios, ya no por la sensórica o por los softwares, sino porque realmente las personas van a poder gestionarlos de una manera muchísimo más eficiente. Y cuando hablamos de inversiones, yo creo que antes decía que para mí no, y de hecho preguntaba a estos participantes de esta comunidad, no lo veían como un problema porque el retorno normalmente es bastante corto. O sea, el retorno de estas inversiones, cuando está bien planteado un proyecto de digitalización y se tienen los objetivos claros y se tienen los beneficios claros, como también se ha explicado hoy durante la mañana, pues realmente ya se plantea con un retorno de esa inversión, ya sea en beneficios tangibles o intangibles. Pero yo creo que está claro.
Xavier, tú que tienes una visión más cercana, porque al ser un clúster de empresas y demás, ¿están las empresas intentando buscar respuesta a esas necesidades del sector? Yo creo que hay un elemento muy importante y que tiene mucha relación con lo que comentaba ahora Enrique, que es esta idea del retorno, ¿no? Es decir, llevamos ya unos cuantos años, y creo que aquí ha habido algunas ponencias que hacían referencia, ¿no? Yo ya hace una década ya estaba hablando sobre digitalización en el sector del agua y creo que eso es una ventaja. Es decir, tenemos ya algunas empresas que ya han conseguido posicionarse con algunas soluciones innovadoras digitales que pueden llegar a ser referencia, que podemos ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, hasta qué punto el retorno a la inversión de determinados tipos de proyectos han sido mejores que otros. Y eso sirve para aquellos que quizá han ido un poquito más retrasados, más a la expectativa. El nuestro es un sector maduro, es un sector conservador, jugamos con la calidad del agua, al final es un tema vinculado estrechamente con la salud, con lo cual es normal que haya una gestión del riesgo quizá pues más, o que tenga un papel más importante que el resto, pero creo que hemos superado esa idea del hype, ¿no? Normalmente cuando aparece cualquier tecnología hay la típica curva de sobreexpectación en la cual parece que esa tecnología va a revolucionar y que ahora a partir de ahora las EDARs van a ir solas y que no hace falta ni operarios, ¿no? Tampoco nos pasemos, pero sí nos permite ver que una vez pasado el hype, pues hay una serie de retornos, una serie de mejoras, menores costes de dedicación de horas de personal, que es importante. Y yo creo que en relación a los distintos actores del sector, por ejemplo, en mi caso dentro del clúster tenemos la ventaja que desde las empresas que ofrecen soluciones, a las utilities, a las administraciones públicas, pero también a la gente que está más en la perspectiva de la ciencia, ¿no? Investigadores, universidades, startups, spin-off, que están haciendo proyectos quizá tecnológicos más avanzados, y que hay una cierta conexión con otros entornos, ¿no? Estamos en contacto pues con la Water Alliance en Holanda, con la Singapore Water Association en Singapur, con el Water Council en Milwaukee. Por lo tanto, puedes compartir también este tipo de cadenas de valor dentro del sector del agua parecidas y distintas en cada uno de los países, donde el tema digital siempre es constante, ¿no? Y te permite ver esa idea de que en la parte digital puedes trabajar directamente como ecosistema en los retos, en conocer directamente los retos, necesidades que pueden tener algunas determinadas empresas y poder hablar muy directamente con ellas sobre cuáles son sus problemáticas. Me ha encantado el ejemplo del consorcio de Bilbao que explicaba cómo habían invitado a distintas empresas, startups, no solo del País Vasco, sino de todas partes, a ofrecer soluciones. Creo que el mundo va hacia allí, a esta idea de entornos abiertos, compartir retos y necesidades, y también la otra perspectiva, aquello que ya hemos probado, los pilotos que han funcionado y cómo las otras empresas se van añadiendo y van siguiendo el carro, ¿no? Yo creo que viviremos las dos dinámicas, ¿no? Nuevas iniciativas que van a salir de tecnologías emergentes, disruptivas, que quizá pues las podemos prever o las podemos vislumbrar, pero que aún no están sobre la marcha, y todo aquello que ya ha funcionado, que algunos operadores han puesto en funcionamiento y que podemos mejorar y hacer versiones 2.0, 3.0, 4.0 cada vez mejores. Estos dos caminos yo creo que nos llevan a una década de aceleración total en la transformación digital en el sector. Mira, mencionabas ahora, decías, una década. Estamos no en realidad al principio, pero no sabemos cuál es el final, cuáles serán las limitaciones de la digitalización. Tenemos que hablar también de lo feo. ¿Qué pasa cuando no sea suficiente o cuando lleguemos al techo en digitalización? Qué difícil prever el techo, ¿no? Yo me acuerdo a Jeff Bezos, una vez le preguntaron, al fundador de Amazon, qué es lo que iba a cambiar en el sector en los próximos 10 años, ¿no? Y él dijo, no, la pregunta es muy mala, lo importante es lo que no va a cambiar, ¿no? Porque va a cambiar todo. Él creía que solo iba a cambiar, que la gente querría una oferta de productos muy amplia, a lo más barata posible y lo más rápido posible en su casa. El resto de todas las tecnologías para hacerlo, la inteligencia artificial, los algoritmos para decidir, pues no tienen ni idea de cómo van a cambiar durante esos años. Yo creo que nosotros también hemos de hacer como un back to basics, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que no va a cambiar seguro en nuestro sector? ¿Cuáles son las cosas que seguro nos van a pedir, nos van a exigir? Que cada vez va a haber más exigencia pues, en la calidad del agua, en la reutilización, en la eliminación de fugas, y cómo esas tecnologías seguro que nos van a ayudar, ¿no? A mí me cuesta mucho ver el techo, y creo que toda la gente que se ha dedicado un poco a estudiar toda la parte esta, ¿no? De tecnologías exponenciales o libros como Abundance, que hablan cómo el progreso tecnológico ha conseguido curvas exponenciales de mejora en la mayoría de parámetros que cuando pensábamos que eran básicos hace unos cuantos años, yo creo que nos va a pasar algo parecido, ¿no? Vamos a quedar incluso sorprendidos de todo lo que va a venir en los próximos años, ¿no?
Bueno, ya que no era la pregunta correcta, ¿qué no va a cambiar, Fernando? En el caso del ámbito urbano, pues que tenemos que seguir prestando un servicio de calidad al ciudadano y asegurar que los vertidos, que de momento no tenemos forma de prevenirlos, ¿no? Los humanos, los vertidos orgánicos humanos, pues podamos tratarles convenientemente para que no afecten al medio ambiente o que de alguna manera este se pueda adaptar a esa condición de presión. Entonces, eso es lo que no va a cambiar, sin duda, ¿no? Al revés, cada vez se va a personalizar más y creo que las cosas van por ahí, ¿no? Es decir, se ha puesto el ejemplo esta mañana aquí, pues y se ha dicho claramente, es decir, si tú analizas cambiar un contador simplemente por el hecho de medirlo, pero vamos a ver si estamos midiendo en general cada 2 meses o como mucho cada 3, pues eso es quizá lo más barato es seguir como estamos. Lo que pasa es que hay un elemento ahí disruptivo que es si yo pongo uno electrónico, resulta que me aparecen cosas que antes no pensaba que podía tener, que es que puedo avisarle de que tiene una incidencia, una avería, que puedo avisarle que tiene un sobreconsumo raro que no sé por qué es, ¿no? O que si no está, como ha pasado, como hay muchos ejemplos, ¿no? de ciudadanos extranjeros que tienen un piso en alquiler, bueno, una propiedad en alquiler en la costa en verano y tal, pues piensan que no está ocupada y sin embargo el sistema les está diciendo que está consumiendo y al patrón habitual con lo cual se evitan fraudes. Es decir, hay muchísimas cosas que aparecen como novedosas. Entonces, claro, ese es un mundo infinito, digamos, de posibilidades, ¿no? Yo no quería olvidarme también que a veces, sobre todo cuando nos sentamos gente que, digamos, somos técnicos en técnicos como habitualmente entendemos, pero es que hay otras técnicas que a veces no nos sentamos con ellas, que son las sociológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no quiero olvidarme de que por ahí hay un mundo también que ya se han hecho ensayos y se han hecho, y hay cosas, y hay pilotos y hay cosas hechas, ¿no? Por ejemplo, que es esto de la economía participativa, ¿no? Que es decir, a ver, en el agua eso es muy evidente. Si yo tengo una aplicación que cuando veo una avería en la calle, una avería incipiente o una pérdida de agua en no sé qué sitio, le hago una foto en una app y con eso ya he cumplido mi deber de ciudadano de transmitir la información y eso ya automáticamente me posiciona donde es, no tengo que explicar más, no tengo que llamar al ayuntamiento, oiga, que he visto una cosa del agua, no, espera esto que lo voy a pasar con la policía, no, que no es la policía, no, aquí no me lo tiene que dar, tiene que mandar el servicio de aguas, no, pero lo tengo externalizado, no, tiene que llamar entonces a la compañía, no sé qué, bueno, todo eso que se haría imposible que pudiéramos dar un aviso pensando que somos colaboradores sociales en ese sentido, que somos ciudadanos responsables, pues aquí se mejoraría muchísimo con una cosa tan simple como esa, ¿no? Que existe y que ya se ha visto y tal. Y que, sin duda, como ciudadanos comprometidos y responsables deberíamos de tenerlo presente, ¿no? Es decir, que, por lo tanto, hay un montón de cosas que no tienen que ver con la propia técnica convencional, vamos a decir, hidráulica, de proceso de tratamiento, de proceso de depuración industrial, etcétera, que también lo tendríamos que tener en cuenta, porque al final estamos diciendo que este es un servicio público, y es un servicio público, derecho humano al agua, por así decir, en su ámbito de abastecimiento y saneamiento básico para la ciudadanía. Por lo tanto, ese principio, que es el que no podemos renunciar, es el que no va a cambiar, es el que tenemos que reforzar con las actuaciones de la técnica correspondiente. Y las técnicas son más allá de la hidráulica, vamos a decir, que yo me puedo sentir representante de esa parte, ¿no? Porque soy antiguo y tal y cual. Pero ya en muchas de estas cosas, como bien dijo, como bien decía Enrique al principio, es que yo estaba en la universidad en los años 70 y eso que hoy se llaman gemelos digitales, que eran los modelos ya se conocía. Es decir, aquí, claro, la capacidad de cálculo, la capacidad de que eso te lo resuelva tu teléfono en vez de un ordenador que entonces ocuparía toda esta sala y que tenía que tener el solo aire acondicionado para sí mismo y esas cosas, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero todas esas cosas de la técnica convencional que no se pueden perder, por cierto, que siempre le he escuchado a Enrique, me parece una buena, afortunada
definición de lo que es el agua, es que el agua es un bien que tenemos que suministrar, pero es que pesa. Los kilovatios y tal en general no pesan, y los kilobits tampoco pesan. El agua pesa y es un elemento que no es, hay que llevarlo, hay que transportarlo. O sea, que las tecnologías básicas van a seguir estando presentes, se van a tener que mejorar y avanzar en simultáneo a la gran revolución digital que nos toca vivir y que abrazamos con mucho ánimo, a pesar de las edades ya avanzadas que podamos tener algunos. Sí, sí, está claro que no hemos inventado la rueda, pero sí una rueda que va mucho más rápido y mucho mejor. Ese es el plan. Yo sé que no suele gustar jugar a futurólogos, pero os quiero hacer una pregunta, la misma pregunta a los tres. Quiero que me digáis qué creéis que veremos en los próximos 20 años o qué os gustaría ver. Os dejo elegir si no queréis jugar a futurólogos. Yo mismo. Sí, sí, por favor. Yo creo que es más que me gustaría ver, no porque, primero, estoy de acuerdo que lo del futurólogo es siempre, es un ejercicio bastante interesante ver algunas predicciones que se hicieron hace 30, 40 años sobre el futuro y son bastante patéticas casi todas. Entonces, para no entrar en ese terreno, vamos a ver un poco al de los deseos. Yo antes comentabais techos, limitaciones, y siempre pienso que será también lo que nos dejen hacer. Es decir, yo creo que el sector tiene muchas restricciones, tiene unas restricciones también de precios, que sabemos que en estos momentos no recuperan costes, por lo tanto, la capacidad de traer nuevas tecnologías dependerá de hasta qué punto realmente pueda haber esa financiación. Yo te diría que a mí lo que me gustaría ver es que realmente esto sirviera para que tuvieran los ciudadanos una mayor información sobre el servicio que reciben. Y eso creo que se puede conseguir si se quiere. Que sirviera también para que garantizara la Administración que los servicios son realmente buenos y homogéneos en todas las partes del mundo. En España tenemos una situación y que, de hecho, existieran también, se utilizara la digitalización para también poner unas reglas del juego más claros para todos, para operadores, para el público. Está hablando de regulación. Y se ha comentado hoy así de pasada por encima, pero esa idea de que la Administración también pueda acceder a los datos y por, digamos, extensión, los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que al final, creo que vamos a ver servicios más eficientes. Creo que no hay otra, porque vienen tiempos duros con temas de cambio climático, etcétera, etcétera, y va a ser más difícil aún proveer los servicios de agua y saneamiento. Y me gustaría ver también más transparencia y más información. Muchas gracias. ¿Y tú, Fernando? ¿Qué te gustaría ver dentro de 20 años? Yo creo que está pendiente está muy cerca, pero todavía, digamos, hoy está pendiente una revolución en el sector, sobre todo de abastecimiento, que es el seguimiento de calidad casi en el acometido del cliente, y que eso, el avance en la sensorización de detalle y la capacidad del IoT y tal, yo creo que lo va a resolver en pocos años. Y sin duda ese es un tema que creo que lo vamos a ver a poco que nos respete la salud y tal, lo veremos todavía los antiguos, porque está cerca y es un reto que yo creo que no nos equivocaremos mucho de que exista, ¿no? A mí el otro que me gustaría ver, y que por eso también atiendo a las técnicas más, vamos a decir, sociológicas, o si se quiere decir de políticas en el buen sentido, es que los ciudadanos nos tenemos que ocupar poco, pero tenemos que tener una visión clara de que el agua es un bien básico, vital, y que debemos de respetar. Y el respeto y, digamos, esa especie de reserva que teníamos en el ámbito rural cuando yo era niño respecto del agua, que hoy ha perdido las generaciones urbanas, lo tenemos que reconquistar, ¿eh? Por supuesto, el tema de los ODS que veo en la chapa de mi colega aquí, nos ayudará a eso. Es decir, ahí tenemos un ODS específico del agua. El agua es un elemento fundamental para la vida y tenemos que
Y eso va más allá de las técnicas, va más allá de la digitalización y es un tema muy complejo. Yo espero que siempre el otro Cabrera, don Enrique, siempre me dice: Fernando, no insistas más con eso que insistes tanto de que tenemos poco dinero y tal y cual, y con los activos que los tenemos mal y tal, porque esto solo se arregla cuando tengamos un susto, cuando tengamos una emergencia. Bueno, yo digo, siempre respondo lo mismo, que es: ya, pero yo tengo que seguir trabajando por insistir para que no nos pase eso, ¿no? Y espero que no nos pase, pero no estoy seguro de que la docta posición de una persona con tanto bagaje y tal como don Enrique Cabrera no tenga razón en el fondo. Muchas gracias. Y para ti, Xavier, ¿qué veremos en 20 años en digitalización, en agua, en el sector? A mí me gustaría pensar que en unos años, y esperamos que sean menos que 20, que el sector sea capaz en su conjunto de asumir mayor inversión, mayor riesgo, intentar superar esa parte de restricciones que a veces no nos dejan avanzar, ¿no? Ya sea por una estrechez a veces de miras, en algún caso, de ser capaces de seguir avanzando más en la parte de investigación, desarrollo, innovación. Yo creo que España, en general, tenemos malos indicadores de I+D como país, pero en nuestro sector somos un sector con un retorno enorme en fondos europeos, siempre salimos muy por encima de nuestra capacidad. Tenemos empresas, startups, grandes compañías, pequeñas, líderes en este ámbito, y creo que esa capacidad de conseguir mayores recursos para hacer proyectos de investigación que permitan avanzar, que nos pueden parecer incluso caros. Yo recuerdo una vez con un operador que me decía: bueno, pero ¿por qué la gente, cada uno de los ciudadanos, con su recibo del agua, ha de pagar la investigación de las universidades o las empresas? Decía, es que es algo colectivo. Si pensamos que el I+D es un silo dentro de no sé dónde que harán unas personas con bata blanca, no estamos entendiendo nada, ¿no? Es decir, el sector somos los primeros que hemos de hacer ese paso. Yo creo que si conseguimos eso, luego eso va a retornar en mayores innovaciones low cost, innovaciones que van a permitir democratizar aún más esta digitalización y que no solo sea algo de unas muy pocas empresas o esas ciudades punteras, sino que sea algo que pueda llegar al conjunto de los actores, porque es la dinámica de la innovación que siempre ha habido, de la innovación más radical, más rupturista, a luego llegar a esa innovación más disruptiva, más low cost, que se permite extender hacia todo el conjunto de sectores. Ojalá veamos ser capaces como sector de avanzar, de invertir más y de que sea algo que nos una, ¿no? Esa capacidad de creer que la investigación y el desarrollo y la innovación es clave para el futuro del sector y también para países como el nuestro que ojalá no pase, ¿no? Que no haya esa emergencia que sea el aliciente para hacer más cosas y más inversión, pero que tenemos unos cuantos números en la lotería, ¿no? para que nos toque. Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer y un honor compartir este rato con vosotros y con todos nuestros asistentes. Yo le paso de nuevo el micrófono a Alberto para que cierre esta jornada. Muchísimas gracias.